al 9. Seguimos en la iglesia a Filadelfia y vamos a recordar el mensaje que trae para ellos. ¿Ya está ahí, hermano, en Apocalipsis 3, 7? Y le vamos a dar lectura hasta el 9. Lo vamos a hacer de manera alternada. Dice el 7: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así dice el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hermano, estamos hablando de que había personas falsas, estas falsas doctrinas, y sus seguidores serían humillados ante la verdadera iglesia, ante la verdadera palabra de nuestro Dios, a causa de sus absurdos engaños, de sus absurdas teorías. La iglesia de Filadelfia se caracterizó por un trabajo misionero arduo, continuo. Defendían la palabra de Dios y por su lucha verdadera, porque a pesar de que tal vez era mayoría aquellos que decían falsedad, aquellos que tenían otros pensamientos, otras ideas, ellos se mantuvieron firmes en la palabra de nuestro Dios, se mantuvieron firmes en la verdad. Así como todo aquel que se enfrenta a la herejía, hermano, en este tiempo o posteriormente, ellos saldrían vencedores. Porque podrían ser mayoría ellos, hermano, pero si nosotros tenemos la verdad, nosotros vamos a salir adelante. Si nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, nosotros vamos a salir victoriosos. Nosotros aquí somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos hay ahorita aquí en Zaragoza? Por minuto, por hora. ¿Cuántos pasan? Hace rato dio el dato de Gustavo de cuántos van a llegar. Se cree que van a llegar allá a la basílica y dijo 10 millones. 10 millones de personas. Son mayoría a los que estamos aquí. Es más, vamos juntando a las iglesias que están sobre esta calle o a muchas iglesias cristianas. Son mayoría, hermano. Pero nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de nuestro Dios. Las personas que estaban en la iglesia de Filadelfia obtuvieron la victoria porque se mantuvieron firmes. Porque la luz estaba dentro de ellos, nuestro Dios estaba con ellos. Así que no nos importa cuántos sean allá afuera, nosotros estamos firmes en la palabra de nuestro Dios y en lo que Él nos ha dado a nuestras vidas. Porque nosotros tenemos la verdad, hermano. Dice la palabra de Dios, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Así que también con las sectas que han surgido y van a surgir todavía, hermano, porque van a surgir más, podrán ser muchas, podrán traer confusión, podrán ser falsas, podrán tener mucho ingreso económico, que eso les da poder, podrán contradecir la verdad, pero estamos nosotros firmes en que tenemos la luz verdadera, en que tenemos a Dios de nuestro lado, hermano, y nada ni nadie nos va a mover. Porque aunque abunde el pecado, hermano, la gracia de nuestro Dios siempre va a ser derramada sobre nosotros y nosotros obtendremos la victoria. Hermano, nosotros encontramos un ejemplo con Elías. Elías tuvo que enfrentar a los seguidores de Baal. Y fíjese los números, él era un seguidor de nuestro Dios verdadero. Y contra él estaban 450 hombres. Y dice que se reunieron en el monte Carmelo para ver quién hacía descender fuego del cielo. Y era uno contra 450. Usted se imagina a este hombre de Dios parado frente a todos esos 450 hombres. ¿Y la victoria para quién fue? Para nuestro Dios, hermano. La victoria fue para nuestro Dios. Y ellos fueron todavía humillados. Elías tuvo la oportunidad de humillarlos y dejarlos avergonzados frente a todas las demás personas que estaban viendo. Y después de eso fueron muertos, hermano. Porque nuestro Dios nos da la victoria y nuestro Dios nos da la seguridad. Porque no es fácil pararse frente a 2 que están en contra de nosotros, frente a 3 que están contra nosotros. Ahora imagínense 450 e incluso un pueblo entero que estaba sobre él. Y nuestro Dios le dio la victoria. ¿Amén, hermano? Bien, vamos a la palabra, hermano. Continuamos aquí en Apocalipsis 3, 9.
Dice la palabra de Dios, el 9 nada más: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros, hermano, nos diferenciamos de los demás porque tenemos un respaldo tremendo. La palabra de Dios que se expone en este lugar y se desata y se declara está fundamentada por la palabra. Viene directamente de lo que nuestro Dios quiere que escuche la congregación, del alimento que Dios quiere, del cual nos nutramos nosotros. Viene directamente de parte de Dios. Las sectas que vemos a continuación, solamente sus deseos están fundamentados en las mentes de las personas que están al frente de ellos. Dicen tener las mismas bases que nosotros, pero no es así. Se dicen ser ellos seguidores de Dios, pero son seguidores de hombres. La mayor expositora de los adventistas o sabatistas, que es lo que vamos a ver, hermano, escribió el equivalente a 17 veces la Biblia de pura profecía y puros pensamientos que ella tenía. 17 veces la Biblia. Entonces ellos se fundamentaban más de lo que decía esa profetisa que lo que decía nuestro Dios. Amén, hermano. Nosotros no necesitamos más. Con esto estamos conformes. Con esto nos basta, hermano. Con esto nosotros estamos contentos porque nuestro Dios trae la luz a partir de la Biblia, de estos escritos, hermano. No hay necesidad de más. Y estos hombres se hicieron seguidores de personas, se hicieron seguidores de hombres y empezaron a desviar su camino, a pesar de decir tener las mismas bases de nosotros, hermano. La idolatría empezó a entrar en sus mentes, en sus corazones, y los empezó a desviar tremendamente, hermano. Vamos a ver qué nos dice Juan 8, del 12 al 18. Vamos para allá. Porque aquí vemos a Jesús que se estaba enfrentando a una secta, se estaba enfrentando a los fariseos, que le estaban confrontando, le estaban cuestionando. Y fíjese nuestro Dios con qué sabiduría y de qué manera los pone en su lugar, con qué seguridad, con cuántos fundamentos nuestro Dios habla. Ya llegó ahí Juan 8, 12 al 18. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: ¿yo soy quién? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces usted lea el 13, ¿qué dijeron los fariseos? Ellos se quejaban porque Jesús hablaba con seguridad, porque nuestro Dios estaba desatando la palabra, pero ellos querían que fuera fundamentado por alguien más, por algo más. Pero Jesús era Dios mismo que estaba hablando, que estaba dando el mensaje. El 14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Brincamos hasta el 18. Léalo usted, hermano. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús sabía de dónde había venido y a qué había venido y a quiénes había venido. Eso le daba una seguridad tremenda. Y por ese motivo, hermano, el Padre estaba testificando de su Hijo mismo. El Padre le daba la seguridad porque Él sabía de dónde había venido, Él sabía a quién había venido y por qué había venido. Nosotros también tenemos que tener fundamentado todos estos preceptos, hermano. ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? ¿A quién glorificamos? ¿Por qué lo glorificamos? Y eso, hermano, nos va a dar una seguridad para nosotros refutar todas las sectas, todos los pensamientos que son erróneos. Pero tenemos que tener esta seguridad que tuvo el Señor Jesús para enfrentar a aquellos que no tienen la verdad, hermano. Nosotros debemos estar firmes sobre la roca. Nosotros debemos estar constantes conociendo la palabra de nuestro Dios para saber quién es nuestro Dios, para saber a dónde vamos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. El Señor les dice a los creyentes de esta época: vencedores por haber permanecido, hermano. Así que vamos a entrar de lleno a ver esta secta de los sabatistas o adventistas. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Inclina ahí tu rostro. Padre Santo, hoy queremos entregarte la clase del día de hoy, Padre. Queremos agradecerte por habernos permitido llegar a este lugar, Padre,
porque nosotros somos los que hemos permanecido, somos los que hemos perseverado, Padre. Así que ayúdanos, Padre, para fundamentar aún más nuestra fe, para que nosotros podamos aprender, Señor, y podamos ser luz en medio de tinieblas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Quita todo pensamiento erróneo, Señor. Quita toda distracción para que nosotros podamos aprender, Señor, y conocer un poco más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, a la presencia de Dios que está en este lugar. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar primeramente con los fundadores del sabatismo o los adventistas, que han sido varios los que iniciaron este movimiento, esta secta, pero vamos a ver a tres que son los más importantes. Y el primero de ellos, el que sigue, es Guillermo Miller, que él vivió de 1782 a 1849. Nació en Massachusetts. ¿Dónde está Massachusetts? ¿Alguien sabe? Estados Unidos. Creció dentro de una familia cristiana, hermano. Habíamos dicho hace rato que la mayoría de sectas, o casi todas las sectas, surgieron de la iglesia cristiana, de la iglesia metodista. Y de ahí fue desviado su corazón. En 1816 este hombre obtuvo una licencia para predicar la palabra de Dios. Eso quiere decir que estuvo estudiando la palabra, que estuvo bajo la tutela de algunos líderes de la iglesia, y él pudo aprender. Él estuvo haciendo un estudio profundo de la palabra de Dios, y él creyó descubrir la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Con estos estudios que él estuvo haciendo, se afanó demasiado por ver la fecha exacta en la que su Redentor iba a venir, y cayó en una terrible herejía, hermano. Tal deducción, hermano, que él tuvo la sacó de dos textos principalmente. Uno de ellos, hermano, es Daniel 8:14. Vamos para allá, por favor. Le comento que en el libro de Daniel, en el capítulo 8, nosotros vemos una profecía que le es dada a Daniel, una visión en la cual, hermano, no vamos a entrar en detalles porque nos llevaríamos toda una hora, toda una clase, hermano, porque es compleja y es impresionante, pero vamos a tomar el fragmento del cual este hombre se basó. Aquí, hermano, en esta visión podemos ver que había un carnero que le salieron dos cuernos, que representaba a Media, representaba a Persia, y luego llegó un macho cabrío. Y le digo, ¿para qué le cuento más si nos hacemos pelotas? Pero aquí viene una fecha, viene un número del cual este hombre tomó para fundamentar y sacar la fecha en la cual el Señor Jesús volvería. Y esto es en el 14. El 13, vamos a leer el 13. ¿Cómo dice el 13, hermano, de Daniel 8? Entonces el santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora en heredando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Dice el 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. De ahí, hermano, parte de los números, de las cuentas que empezó a sacar para poder descifrar cuándo iba a venir el Señor nuevamente. Pero vean qué astuto este hombre, porque Daniel se caracterizaba por ser un hombre que sabía interpretar los sueños, que sabía interpretar estas profecías que le daba nuestro Dios. Y al final de este capítulo 8, hermano, él dice que tuvo conflicto al haber recibido este mensaje de parte de Dios. Él tuvo mucho conflicto. Fíjese, vamos a leer el 27. Lo vamos a leer juntos. 8:27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y eso que era un hombre ocupado por Dios, que en repetidas ocasiones había recibido mensajes como este y no lo pudo comprender de momento. Pero este hombre, Guillermo Miller, a la primera, sí, ahí está la fecha, ahí va a venir el Señor Jesucristo. Mire la confianza que tenía este hombre, mire el engaño tan tremendo, la venda en sus ojos que estaba de este hombre para poder interpretar tan fácil esta visión, que ni siquiera este hombre, guiado por Dios, de momento la pudo entender.
Y también, hermano, la tomó del capítulo 9. Vamos a Daniel 9:24. Se lo voy a leer yo. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Estas son las dos citas bíblicas, hermano, que tomó este hombre para poder fundamentar la fecha. ¿Cuál fue la fecha que él descubrió? Fue que Cristo vendría el 21 de marzo de 1843 o 44. Uno de esos. Puso estos 2 años, ¿no? Si no es uno, es otro. Entonces, 21 de marzo de 1843 o 1844, que regresaría por su iglesia, decía este hombre. Para convencer a los demás oyentes, él lo que hizo fue dar unas predicaciones emotivas, como las que se caracterizan en las iglesias grandes, ¿no? Esas que nos ha contado el pastor, con temas que ellos quieren escuchar, que tienen comezón de escuchar, que les interesa a todos. Entonces hizo unas predicaciones, fue a varias congregaciones para hablarles acerca de que el Señor vendría, de que nuestro Dios vendría por su iglesia en 1843 y 1844. Este hombre tuvo cierta fortuna, porque unos años antes, en 1833, hubo algunos fenómenos naturales que lo apoyaron en su predicación, porque él predicaba a través del miedo, de arrepiéntanse porque va a venir el Señor Jesucristo, falta muy poco, y les estaba metiendo miedo a estos hombres, y le ayudó las situaciones que se vivieron en 1833. Algunas de ellas, hermano, fue una lluvia de estrellas. ¿Podríamos poner la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a centrarnos en la imagen de aquí abajo y la de ahí arriba, que es una lluvia de estrellas. Cada 33 años, hermano, hay una lluvia de estrellas que se les llaman leónidas, y son visibles, muy visibles en algunas partes de Estados Unidos, incluso de Latinoamérica, para todo el que quiera ver un cielo despejado en el campo. Obviamente aquí en la ciudad, por la contaminación y todo esto, no es visible, pero en las afueras de la ciudad, hermano, es visible ver una lluvia de estrellas. Pero esto es una lluvia de estrellas normal. Vamos a poner la imagen de allá arriba. Y esto es una imagen que fue retratada en 1833. Fue un fenómeno natural en el cual se vieron más estrellas de la cuenta. Y entonces imagínese al ver usted esta luminaria en el cielo. No sé usted qué pensaría, pero un humilde servidor que es bien miedoso y más con fenómenos naturales, híjole. Si apenas, no sé, fue hace como 3 semanas, voy dando vuelta del edificio para agarrar mi moto y irme a trabajar, y vi la lunota de este tamaño y me fui para atrás. Dije, ¿y ahora qué está pasando aquí? Me sorprendió terriblemente. Ahora imagínense esos hombres en 1833 al ver esto. Porque mire cuántos años ya ha pasado y la ciencia va explicando muchas cosas. La televisión te informa, el internet, ¿no? Por ejemplo, tembló, no me acuerdo hace cuántos años atrás, y me tocó ver también cómo en la parte del fondo se iluminaba el cielo. Se iluminaba. No, yo también estaba que me moría del miedo. O sea, era impresionante. Yo no sabía explicar eso. Pero al cabo de tiempo en internet vi que un estudio que decía que las cargas eléctricas al moverse la Tierra provocaban, y yo, está bien. Pero imagínense a esos hombres sin esa información y empezar a ver el cielo que se empezó a iluminar, y decían que se estaba cayendo el cielo, que las estrellas estaban viniendo abajo. Estos hombres tuvieron mucho miedo, se espantaron demasiado. No sé si al grado que me he espantado yo, o más o menos, pero tuvieron gran temor, hermano, y por eso mismo creyeron en la predicación de este hombre. Otro fenómeno, hermano, que pasó fue que hubo una pandemia con el cólera morbus, que primero comenzó en México y se fue expandiendo también a Estados Unidos. Y dicen que fue una de esas enfermedades que diezmó la población en todo el mundo. Diezmó la población en todo el mundo. No era una gripita que se estaba esparciendo por ahí, era una pandemia tremenda, hermano, que tuvo gran impacto aquí primeramente en América Latina
y después se esparció también en Europa. Esto, hermano, ayudó a que la predicación de este hombre tuviera impacto, tuviera credibilidad. Él decía que se estaba acabando el mundo, que eran las señales del fin. Y todas estas personas, hermano, tuvieron temor y aceptaron lo que estaba aconteciendo, hermano. Es como si ahorita algún predicador ocupara lo que pasó con la pandemia también para poder decir esto. La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que sigue ahí todavía, está pendiente. Y tal vez la inflación de los precios y todo esto, para esparcir miedo, sobre todo miedo, hermano. No una preparación, sino un miedo, porque había una fecha y una hora. Eso da más miedo. Eso da más miedo, porque sabes en qué momento puede terminar todo esto. Por tal motivo, hubo agricultores que también ya no recogieron sus cosechas. Hubo algunos comerciantes, hermano, que regalaron toda su mercancía porque pensaron, pues ya para qué la quiero, ya me voy, ya para qué trabajo, ¿no? Y esperaron tranquilamente que pasara esa fecha. ¿Y qué creen, hermano? No llegó. Vino el gran fracaso. Cristo no llegó, porque no era una profecía, porque no era palabra de Dios, era una palabra de hombre, un estudio de hombre que no se cumplió, hermano, que no tuvo un sustento, que no venía de parte de nuestro Dios. A partir de esto, hermano, nació un movimiento que se interesó en el pronto advenimiento del Señor, y empezaron a seguir mucha gente a estos hombres que trataban de averiguar en qué momento iba a venir. Por eso es que de aquí nace el nombre adventistas, porque estaban tratando de ver el advenimiento o la venida de parte del Señor. O sea, no se cansaron de equivocarse una vez, sino entonces trataron, bueno, si no fue en 1844, va a ser dentro de 20, 30 años, porque aquí dice la palabra. Y entonces siguieron y siguieron. No se quedaron con ese fracaso que habían tenido, sino buscaron otra fecha más. Y fíjense bien, aquí vamos a encontrarnos con el siguiente hombre de los adventistas o sabatistas, Hiram Edson. Ahí exactamente en la fecha de 1844, cuando según iba a venir el Señor Jesús, un grupo de aquellos frustrados adventistas se reunieron en casa de este hombre, Hiram Edson, para esperar a Cristo. Él les dijo, vénganse a mi casa, aquí esperamos a que venga el Señor, aquí prendemos la tele, ponemos palomitas, aquí lo esperamos sentados, ¿no? Para que nos agarre todos juntos, para que no nos vaya a buscar a cada uno en su casa. Entonces reunió a una gran cantidad de gente para que pudiera estar en su casa y pudiera venir el Señor por ellos. Pero, ya sabemos, no llegó. Algunos se fueron desilusionados a su casa, ¿no? Porque ese engaño había sido descubierto. Edson se dio a la tarea de consolar a los desilusionados. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Él dijo que tuvo una visión de parte de Dios. Esto les dio una nueva esperanza a los adventistas y siguieron cultivando muchos más engaños. Pues ellos decían que no hubo error en la fecha, hermano, sino en el lugar del cumplimiento. Que el Señor Jesús no había venido a la tierra por su pueblo, sino que todo esto había acontecido en el cielo, en el santuario del cielo, que el Señor Jesucristo, después de haber muerto, esperó un tiempo, esperó a que diera 1844 para poder entrar al santuario. Fíjense las visiones y los engaños. Tal vez sí vi la cara de algunos de ¿qué? Fue la misma cara que yo puse de ¿what? Pero muchos creyeron esta mentira, que este acontecimiento no había pasado aquí en la tierra, sino pasó allá en los cielos. Y las personas creyeron, y las personas dijeron, sí, con razón, pues sí, no podía ser que nos hayan fallado nuestros predicadores, aquellos en los cuales hemos puesto toda nuestra confianza. Pasó en el cielo, dicen ellos. Y a partir de ahí, el Señor Jesús empezó su labor de redención, es lo que ellos dicen. Al ratito vamos a ver, hermano, cómo la palabra de nuestro Dios refuta cada una de estas teorías de los adventistas, hermano. Vamos con la más importante de todos ellos, que es Elena G. D. White. Esta mujer pertenecía a la iglesia metodista, quien con su familia asistieron a las conferencias de Guillermo Miller. ¿Quién era Guillermo Miller? El primero que vimos. Entonces yo les dije que había hecho varias predicaciones, digamos una gira por varias iglesias para compartir la palabra y decir justamente que iba a llegar a su fin y que iba a llegar el Señor Jesucristo. Ella fue una de sus presas fáciles.
de las cuales ella convenció y cautivó a toda su familia, hermano. Así que después de que Cristo no llegó en 1844, Elena tuvo su primera visión también. Ella también tuvo una visión dentro de las muchas más que tuvo, porque al principio de lo que le estoy compartiendo le dije que los adventistas se atrevieron a escribir ¿cuántas veces más que la Biblia? 17. Ella fue la que con sus visiones y lo que le decía a Dios escribió 17 veces más que lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia. En casi 40 libros ella escribió todo lo que nuestro Dios le había mostrado y las visiones que Él había revelado. Y esto fue a partir de que no se cumplió la fecha en 1844. Por 1846 se casó con Jaime White, que él fue su esposo, y juntos empezaron a darle fuerza a esta iglesia metodista. Pronto se formó en torno a ellos un gran grupo adventista. Empezaron a ver a Elena como una gran profetisa. La empezaron a idolatrar, hermano, por sus profecías y sus visiones. La idolatraban demasiado. La ponían en un lugar que no le pertenecía. La que más impresionó a sus seguidores hablando acerca de sus profecías fue la que confirmaba la visión de Hiram Edson, lo que le había comentado, que el Señor Jesucristo en 1844 entró al lugar santo. Entonces entre ellos se cubrían, entre ellos se ponían de acuerdo para sus profecías y para todo esto que según venía de parte de Dios. En consecuencia, hermano, la doctrina principal de esta secta fue el énfasis del sábado. ¿Por qué? Porque los dos también tuvieron otra visión donde decían que fueron al cielo, fueron al lugar santo y entraron al lugar santísimo, y donde estaba el arca del pacto vieron las tablas de Moisés, los mandamientos, los 10 mandamientos, y dicen que había un halo de luz como el que luego les ponen en las películas a los ángeles y los ubican exactamente sobre donde estaba el mandamiento de santificar el día de reposo, el sábado, el séptimo día. Y por eso mismo ellos empezaron a adoctrinar esto a sus seguidores. Y entonces la iglesia se convirtió en la secta de los adventistas del séptimo día. Empezaron a mezclar todo, hermano. Así los conocemos hasta ahora, los adventistas del séptimo día. Así que, hermano, vamos a ver un video de un hombre que dice que él era seguidor de los adventistas y que quería hacer un estudio para apoyar cada una de las visiones y de las profecías que había visto esta mujer, Elena de White. Y al momento de él empezar a estudiarlas y querer apoyarlas y darles un sustento aún más grande, desistió, porque se dio cuenta que había muchas inconsistencias en lo que ella estaba diciendo, que no tenía coherencia, que no tenía bases bíblicas lo que ella estaba diciendo, y que ninguna de estas profecías se había cumplido. Entonces es el testimonio vivo de una persona que estuvo de ese lado y se dio cuenta que era un engaño tremendo. Vamos a verlo, hermano. Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los adventistas del séptimo día que ministró a 13 iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos 13 y 18 es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces.
La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Pronto nuestros ojos se dirigieron al este, porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del Hijo del Hombre. Las tumbas se abrieron y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James, otra de sus profecías. Bien, hermano, aquí tenemos el testimonio vivo, le mencionaba, de este hombre que trató de ayudar a lo que ellos creían al adventismo, pero no pudo, porque simplemente encontró que había inconsistencias, porque él sabía que una profecía era válida solamente si se cumplía, y ninguna de ellas se cumplió, y mencionó dos de sus escritos, dos de sus profecías que ella había escrito, y ninguna de ellas tampoco se cumplió, hermano. Y entonces así estamos nosotros con los adventistas o los sabatistas. Ya vimos a los tres mayores exponentes de este movimiento, de esta secta. Ahora vamos a ver cuáles son las teorías, qué es lo que ellos decían, y vamos a refutarlo con la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ver diferentes citas. Le pido que me apoye, que busque las citas para que podamos ir rápidamente. Una de sus primeras teorías, hermano, y de las más importantes, es la teoría del santuario. Los sabatistas enseñaban que Jesús, después de resucitar, lo que le comentaba hace rato, y después de ascender al cielo, entró al lugar santo, del lugar celestial, de allá arriba en los cielos, y que allí estuvo hasta el día 22 de octubre de 1844. Después entró al lugar santísimo para purificarlo, y ahí se encuentra hasta la fecha cumpliendo su obra de expiación hasta que Él venga. Nosotros tenemos en la mente el tabernáculo de Moisés. ¿Ven, hermano? Tenemos el patio, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces estos hombres decían que el Señor Jesús estuvo esperando. Imagínense al Señor Jesús sentado esperando hasta que diera 1844 para poder acceder al lugar santísimo, y empezaron así a trabajar. Pues no es como nosotros que esperamos a que dé la hora para tomar nuestro café, ir al baño, hacernos mensos y irnos luego a trabajar. No, hermano, ¿cómo creen? ¿Cómo creen ellos que el Señor Jesús estaba esperando esta fecha? Nada más que le dieran la oportunidad de entrar y ahora sí ponerse a trabajar. Pues no, así no es. Jesús, ellos dicen que Jesús estaba esperando ese momento para poder entrar. Que antes de eso no había limpiado a nadie, que no había purificado a nadie, que no había perdonado a nadie, que no había intercedido por nadie. Pobres de los que vivieron antes de esa fecha, no tenían abogado como nosotros, no tenían intercesor. Pobrecillos de todos esos que murieron en 1844 para abajo, no tuvieron redención, según los sabatistas. A esta clase de doctrina, hermano, los sabatistas le llaman la teoría del santuario. Una de las tantas visiones que tuvo esta mujer, Elena de White. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? La sangre de Jesús nos santificó, nos limpió y nos perdona desde el momento que ha sido derramada. Desde el momento que el Señor Jesús estaba en la cruz. Desde allí empezó a actuar su sangre preciosa sobre de nosotros. No podemos ponerle una fecha como estos hombres lo hicieron. Desde ese momento empezó a actuar. Desde ese momento nos empezó a limpiar y nos tiene aquí, hermano, glorificando su santo nombre. Vamos a Colosenses 1 y vamos a darle lectura 12, 13 y 14.
12, 13 y 14. Colosenses 1, 12, 13 y 14. Usted va a comenzar leyendo el 12, hermano. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. con la redención de su sangre. En el momento que se derramó ahí, nosotros fuimos limpios. Nuestros pecados fueron sobre de Él en ese momento, porque con una sola ofrenda, hermano, bastó. Hizo perfecto todo, hermano. Vamos ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Vamos del 11 hasta el 14. Yo le voy leyendo, hermano, el 11 y lo vamos a leer alternado. Dice así, Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, fíjese bien, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén, hermano. Con un solo sacrificio Él nos limpió. Solamente bastó con uno, hermano. Dice que los sacerdotes hacen sacrificio tras sacrificio, haciendo referencia a lo que era el Antiguo Testamento, a lo que era la ley. Día con día tenían que hacer sacrificio para expiar, para limpiar el pecado del pueblo. Pero nuestro Dios con un solo sacrificio trajo redención y nos limpió a cada uno de nosotros. Vamos ahí mismo, hermano. Hebreos, ahora vamos a leer 10, 18, 22. Dice el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hermano. No hay más ofrenda porque la sangre de Jesús nos limpió. Con corazones purificados nosotros podemos acercarnos a Él. Lavados los cuerpos, hermano, también podemos entrar en su presencia. La sangre de Jesús actuó en el momento que se derramó. No hay dudas. No podemos cuestionar esto, no podemos decir que nuestro Dios estuvo esperando ese momento para actuar. Hizo su entrada triunfal como en las películas de los superhéroes. No, ya destruyeron toda la ciudad, ya destruyeron y al final llegan a salvar el día. No, no es así. Nuestro Dios desde el primer momento se manifestó y ahí estuvo su poder redentor, hermano. La siguiente, hermano, es el juicio investigatorio. Esa es la siguiente teoría. ¿La que sigue? No. Bueno, hermano. La que sigue es el juicio investigatorio. ¿Qué dicen los sabatistas acerca de esto? Desde el 22 de octubre de 1844, cuando fue la fecha que le comenté, que se decía que vendría el Señor Jesús, comenzó en el lugar santísimo un juicio investigatorio. O sea, aquí nos está narrando lo que hizo el Señor ya que entró al lugar santísimo. Ya que entró a ese lugar, se puso a trabajar para hacer posible la expiación de pecados. Se analizará cuidadosamente su vida de la persona correspondiente para otorgarle el perdón. El papel de Cristo, hermano, aquí, según es el de un abogado que intercede por aquellos casos que le han sido encomendados. Así que cuando una persona se arrepiente y cree, sus pecados son perdonados, pero no son borrados. O sea, usted puede notar ciertas similitudes con lo que nosotros creemos. Él es nuestro abogado, amén. Él es nuestro intercesor, amén. Amén. Pero aquí dice que cuando nosotros confesamos o ellos confiesan sus pecados, son perdonados, pero no son borrados. A ver, entonces, barajémosla despacio. ¿Cómo está eso? ¿Qué nos supone que el perdón
es ya no me acuerdo, ya no. Ahora resulta, sin ofender a las mujeres que están aplicando la misma, de te perdono pero no olvido. No, así no actúa nuestro Dios, así no actúa Jesús. Él nos perdona y nos perdona de veras. Y olvida lo que hicimos. Lo avienta hacia atrás y ya no sabe dónde quedó nuestro pecado. Pero ellos dicen que no son borrados. O sea que aquí realmente ven a Jesús como un abogado aquí de la tierra, el cual empieza a abogar por ti y empieza a juntar evidencias para ver si te perdona o no te perdona. Tiene que esperar al juez para que venga, tal vez alguna mordida. ¿De qué están hablando estos hombres? O sea, ¿son perdonados o no son perdonados al declarar su falta? Porque ellos creen que no son perdonados hasta después. Ahorita les voy a comentar la siguiente. Fíjense bien, esta misma va conectada con otra de sus teorías, que es el día de la cancelación final, que es el día donde van a ser perdonados. Ahorita nosotros pecamos, pedimos perdón, somos limpios. Pero para ellos no, ellos van a ser perdonados de sus pecados hasta el final, hasta el día del juicio final, el día de la cancelación final, que es la tercera de las doctrinas que enseña esta iglesia. Fíjense bien, y ellos ocupan como base un rito que hacía el pueblo de Israel en el libro de Levítico. Ahí no vamos a ir, hermano, porque nos vamos a tardar demasiado. Y así como la visión que tuvo Daniel, hermano, es para dedicarle toda una clase. Pero en este acto, hermano, que tenía el pueblo de Israel, Dios les pidió que tuvieran dos machos cabríos. Uno de ellos iba a ser sacrificado y el otro iba a ser cargado con los pecados de todo el pueblo e iba a ser exiliado fuera del pueblo. Nuevamente, hermano, no se me vaya a perder. Eran dos machos cabríos este acto. Uno de ellos era sacrificado por el pueblo y el otro era cargado con los pecados de todo el pueblo y era exiliado fuera. Era un acto de sacar el pecado del pueblo, de sacarlo lejos y que no regresara. Para ellos, uno de ellos, un macho cabrío, el que era sacrificado, representaba ¿a quién creen? A Cristo, porque era sacrificado. Y para ellos el otro representaba a Satanás, al diablo, porque era exiliado. Eso es lo que ellos dicen y es lo que también creen que va a pasar al final. Ya el sacrificio del Señor Jesús ya pasó y dicen que al final de los tiempos sobre el diablo van a ser cargados todos nuestros pecados. Sobre él van a caer todos los pecados. Tal vez de primera mano puede sonar bien, pues que se lleve todos los pecados, que se lleve todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades. Pero, hermano, están cayendo en herejía, porque de eso no se trata este rito que Dios le pidió al pueblo. Los dos machos cabríos representan a Jesús. Uno sí está en lo correcto. El que es sacrificado representa la muerte del Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesucristo representa el primero. Y el segundo también representa a Cristo, porque Él se llevó todos nuestros pecados. O sea que los adventistas le están dando un lugar al diablo, lo están volviendo coprotagonista de la salvación. O sea, algo que puede sonar bien padre, ¿no? Que se lleve los pecados del diablo, ¿no? Cochino diablo, que se los lleve. Pero no, vea el trasfondo, lo están haciendo parte de la salvación. Le quieren dar parte de los méritos a nuestro Dios, de la redención, de la salvación. Y del diablo no es nada, hermano. Y a él no le pertenece nada. Y nosotros lo vamos a ver con estos versículos. Vamos a Isaías 53:6. Nuestro único Salvador, nuestro único Redentor es el Señor Jesucristo, hermano. Y es tan fácil que uno pueda desviar el corazón, que uno pueda malinterpretar la palabra de Dios, pero para eso vamos aquí a su palabra. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué dice la última parte? ¿Quién lo cargó? Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces no podemos darle un lugar al diablo, a Satanás, que no merece, que no debe de ser. Fíjense el engaño en el cual ellos viven. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad es para el Señor Jesús, porque Él murió, porque Él se entregó. Del diablo no le pertenece nada, no debemos de darle gloria a Él. Inconscientemente lo están volviendo parte de esto, hermano. Entonces, vamos con la cuarta profecía de estos hombres, que es lo que dicen sobre el sábado, ¿no? Por algo se llaman sabatistas o adventistas.
Los cristianos, hermanos, debemos de guardar, dicen que debemos de guardar el sábado y no el domingo. El que guarda el domingo, ellos creen que tienen la marca de la bestia marcada. El sábado, hermano, para ellos, quien lo guarda es un sello de Dios vivo. Para ellos es sumamente importante. Y esto ya les había dicho que fue establecido por la señora White en su libro La Gran Controversia, donde dice: durante los días finales se evidenciará la prueba del sábado. Aquellos que durante esos días no guarden el sábado recibirán la señal de la bestia y serán privados de entre el cielo. Los sabatistas, hermano, están haciendo del sábado un ídolo. Están afanando demasiado con este día. Nosotros leímos al principio en el libro de Apocalipsis que decía: aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, aquellos que se creen una cosa y no lo son. Este fue un mandato, fue un orden. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, estaba dándole orden a un pueblo. Por eso les dijo: no matarás, no robarás, y le empezó a dar indicaciones porque un pueblo estaba creciendo, un pueblo estaba naciendo y necesitaban orden. Y nuestro Dios trajo orden en su comportamiento, en sus ceremonias. Por eso les dio todo eso a ese pueblo. Pero, hermano, nosotros no tenemos por qué caer en esto, por diferentes razones, hermano. Fíjese, nosotros no negamos que en Éxodo 20 nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová. Dios pidió un día de reposo, un día apartado para nuestro Dios. Pero podemos partir de lo más simple. ¿Por qué no nos consagramos en sábado, hermano? ¿Por qué creen? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Por qué no cumplimos exactamente como dice ahí? Porque algo el domingo resucitó el Señor Jesucristo. Bueno, amén. el primer día de la semana. Algo más simple. Porque nos dice qué día. O sea, nada más dice que el séptimo, pero no da exactamente un día en específico. Exactamente. También, hermano, podemos irnos a que el evangelio en ese tiempo estaba concentrado de aquel lado del continente, de ese lado en Israel. Pero el evangelio ha llegado a todo el mundo. Y no en todo el mundo es el mismo uso horario. Ahorita vemos que los partidos que están pasando en el mundial, pues para ellos es de noche, y nosotros apenas estamos despertando y quitándonos las pestañas. Perdón, las lagañas de aquí de los ojos, ¿no? Bueno, nos quitamos las pestañas cuando pierde México. Ahí sí nos quitamos las pestañas. Pero sabemos que en cada país, en cada lugar, en cada parte del mundo son diferentes usos horarios, ¿no? Algunos tienen diferentes calendarios. Y entonces aquí dicen que tenemos que apartar el séptimo día. Para nosotros el séptimo día es el sábado. Y no nos afanamos, el domingo. El domingo es el día que nosotros le apartamos a nuestro Dios. Y no nos afanamos por querer cumplir esto, porque simplemente no nos queda ese día. Nuestro calendario empezamos desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Nuestro séptimo día, domingo. Amén. Vamos a Isaías, capítulo 1, y le vamos a dar lectura del 13 al 14. En este capítulo, hermano, en estos versículos vamos a ver cómo nuestro Dios se había hartado de las ofrendas de parte del pueblo, se había hartado de las ceremonias que le estaban haciendo a nuestro Dios. A pesar de que Dios les encargó que hicieran todo esto, Él ya se había hartado. ¿Y por qué se hartó de los sacrificios? ¿Por qué se hartó de las ceremonias? Porque no lo estaban haciendo de la manera correcta. Fíjese lo que dice Isaías 1, 13, 14. Dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son inquietud vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué el Señor Jesús trajo un nuevo pacto? Porque el primero no lo entendieron, el primero no les sirvió, no lo alcanzaron a comprender. Y aquí es un ejemplo claro. Porque ya estaba harto de que lo hicieran nada más tal vez por compromiso, que lo hicieran por costumbre, que no lo hicieran de corazón, que solamente guardaran ese día, pero toda la demás semana hicieran lo que quisieran, se comportaran como ellos quisieran, tuvieran las faltas que ellos quisieran. Pero ese día sí lo consagro. Estaban llenos de hipocresía esos actos, esos sacrificios, esos días de reposo, esas, como dice aquí, hermano, esas asambleas. Todo eso estaba lleno de hipocresía. Por eso el Señor ya no quería saber nada de eso.
porque la habían convertido en algo que no era. Vamos a Oseas 2:11. Aquí también vemos que nuestro Dios les dice algo similar. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Por qué, hermano? Porque ellos ya no le estaban guardando el respeto que tenían que guardarle. Vamos a imaginar por un momento que los guadalupanos que están caminando por aquí realmente están siguiendo un decreto que dice la palabra de Dios. Vamos a creer lo que aquí dice, que el 12 de diciembre tienen que ir, bla, bla, bla. Ok, tienen que ir y darle gracias a la Virgen porque los ha cuidado y ha estado con ellos. Ok, pero usted ha visto en las condiciones en las que ellos van caminando, algunos van tomando, algunos se van drogando. Incluso si esto que están haciendo fuera permitido por la palabra de Dios, no lo están haciendo de la manera correcta. Incluso si los sabatistas estuvieran cumpliendo con la ordenanza de parte de Dios, no lo están haciendo de la manera correcta, porque lo están convirtiendo en una ceremonia que no es grata para nuestro Dios, que está llena de hipocresía, y la están convirtiendo en un rito. Y eso no le agrada a nuestro Dios, hermano. Vamos a Colosenses 2:16. Y fíjese aquí lo que se escribe, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Vamos con la última, hermano, de las profecías de los que dicen los adventistas. Lo que dicen sobre el sueño del alma. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hay después de la muerte? Dice: entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Eso es lo que dicen ellos. Hasta el día del juicio final, dicen que nosotros vamos a estar dormidos hasta que seamos llamados. Los sabatistas se basan en textos como aquel de Eclesiastés 9:5. No vaya para allá, se lo voy a leer yo. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. A partir de este versículo, hermano, ellos piensan que todos nosotros vamos a estar dormidos una vez que nosotros muramos, que vamos a estar descansando, dormidos, sin tener conciencia ni conocimiento de nada, hasta que llegue el momento en el que seamos llamados. Pero están nuevamente interpretando mal este versículo, porque aquí, hermanos, si nosotros leemos claramente en Eclesiastés 9:5, se lo vuelvo a leer, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Simplemente este versículo nos dice que los muertos ya no van a tener influencia con lo que está pasando aquí en la tierra. Hemos pasado a otro lugar. Ya no tenemos influencia aquí sobre este mundo terrenal. Hemos pasado a otro lugar, pero no quiere decir que nosotros vayamos a estar dormidos. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir a diferentes versículos. Primeramente, Filipenses 1:21. Cuando lo tenga, dice amén. Y el que lo encuentre primero, le da lectura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí, hermano, está escribiendo Pablo y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ansiaba el momento en el cual se reuniría con el Señor Jesús. Sabía lo que iba a pasar posteriormente, por eso ansiaba este momento. Fíjese, vamos a seguir leyendo sobre Filipenses capítulo 1, ahora el 23 y el 24. Yo leo el 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Ella se quería ir y estar con Cristo. Él estaba seguro que así como él moriría, estaría ¿con quién? Con Cristo. Tenía esa certeza, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tenemos un ejemplo, hermano, también cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte. Vimos a dos personajes. ¿Quiénes eran esos dos personajes? No estaban dormidos. ¿O sí fueron sonámbulos así a presentarse con el Señor Jesús? No, estuvieron ahí con Él, estuvieron hablando con Él. Entonces tenemos otro ejemplo ahí también, hermano, en el monte de la transfiguración. También, hermano, Lucas 23:43, donde dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? Al ladrón de la cruz.
le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo. No dice, después de que te eches una siesta, después te levanto y ya vas a estar conmigo. No, después, así como tú mueras, yo te voy a ver ahí en los cielos, en el paraíso, vas a estar conmigo, hermano. Lucas 16, 19, 31. Aquí, hermano, había dos hombres. Es palabra de parte del Señor Jesús. Había dos hombres. Y fíjese lo que nos narra. Es importante que lo leamos todo para poderlo entender. Si me lo ponen aquí atrás, dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Aquí tenemos a nuestro segundo personaje, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El que sigue, lean usted, hermano. Que ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Y también murió nuestro segundo personaje, murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades, a donde fue que llegó este personaje, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Léalo usted, hermano. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Mira, hermano, lo que estaba padeciendo este hombre. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Porque él era el rico, ¿sí se acuerda? Él era el rico. Y dice, pues ya te fue bien en tu vida de rico, en tu vida aquí en la tierra. Y Lázaro, que era el pobre, también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Léalo usted, hermano. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Con esto tenemos, hermano. Nos damos cuenta ahí, ¿no? De estos dos hombres, cada uno fue a parar a diferentes lugares. Y ninguno de ellos se podía pasar al otro lado, ¿no? Ninguno podía cambiar de lado. Cada uno recibió y vivió conforme a la que cada uno quiso. Y después de que murieron, tuvieron su lugar al cual tenían que ir y no se podían salvar de esto. Y aquí no dice que estaban dormidos. Aquí no nos menciona nada de esto, de las teorías que estaban manejando los sabatistas o los adventistas, sino nos habla de un lugar donde vamos a descansar o un lugar donde vamos a padecer. Y si esto no es suficiente ejemplo, hermano, por último vamos a Apocalipsis 6, del versículo 9 al 11. En esta visión nos vamos a dar cuenta un poco más de lo que pasa después de la muerte, de lo que estaba aconteciendo y de las almas que ya han partido. Dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿cómo? Muertos. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Aquí tampoco vemos a nadie dormido, a nadie de ellos. Dice que estaban clamando y estaban preguntando hasta cuándo va a ser ese tiempo. Dicen, esperen, falta un poquito más de tiempo. Pero estaban despiertos, hermano. Estaban despiertos. Yo solamente conozco una persona que habla dormida y ya no vive conmigo, gracias a Dios. Ya no duerme conmigo, gracias a Dios. Pero ellos estaban despiertos. Ellos estaban despiertos, estaban hablando, hermano. Entonces podemos refutar totalmente esta otra teoría de los adventistas. No es cierto que nosotros vamos a dormir hasta que llegue el juicio final. Vamos a ir a un lugar en la espera de ese gran día, en ese momento glorioso donde vamos a ser llamados, hermano. Por último vamos a Judas, un poquito atrás de Apocalipsis, antes, capítulo 1. Yo leo el 3, usted lee el 4. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendéis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El único soberano, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Con esto nosotros nos podemos dar cuenta que equivocados estaban estos hombres. A pesar de que ellos decían tener las mismas bases que nosotros, tener la misma palabra, la misma doctrina, empezaron a desviarse con visiones, con interpretaciones erróneas, idolatrando a hombres y a mujeres que se decían tener la palabra de Dios, que se decían que el mensaje venía de parte de Dios. Pero estas personas lo siguieron de manera ciega, sin cuestionar, sin decir nada, aunque realmente iba en contra de la palabra. También en el video nosotros pudimos ver que hay otras personas que sí se dieron cuenta de este engaño, pero muchas personas no se dan cuenta. Y por ejemplo, nosotros podemos voltear ahí atrás a esta avenida Zaragoza, hermano, y ver cómo el engaño sigue. El engaño sigue de una u otra forma. Póngale el nombre que usted quiera, pero hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay vendas en los ojos de las personas, y nosotros agradecemos tremendamente porque nuestro Dios nos ha sacado de ahí, porque nuestro Dios nos rescató, hermano, y nos tiene aquí con la verdad, con la palabra, firmes y constantes en este camino, hermano. Nosotros ya no somos más ciegos, nosotros podemos ver claramente. Nosotros somos y compartimos la luz con nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo porque Él brilla dentro de nosotros. Ponte de pie, hermano.